¿Pensaste alguna vez en salir corriendo a comprar lo primero que veas? Probablemente no, pero seguro que la gente que compró Solana, sí. El día de hoy en la economía P2P vamos a hablar sobre Solana, cómo se compara con el diseño original de Bitcoin y cuáles son las cosas que deberías saber antes de probar esta tecnología. Bienvenidos nuevamente, estoy como siempre acá con Ian. ¿Cómo va, Ian? ¿Todo bien? Hola Leo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo en orden. Y la idea de hoy es tocar un poco qué es Solana, porque este es un episodio que nos han pedido bastante. Es decir, si bien nosotros, por ahí, hasta antes de este episodio no habíamos tenido mucha experiencia con Solana, sí conocíamos algunas de sus características, principalmente las negativas. Y bueno, nos sirvió a nosotros también para experimentar y ver si realmente esto tiene algo de asidero, es decir, si tiene que ver con la realidad, si las críticas que existen alrededor de Solana están sustanciadas o no. Y obviamente traer esta investigación que nosotros hicimos a ustedes, que obviamente la han pedido y que evidentemente Solana ha logrado llamar la atención especialmente en este último tiempo. Más que nada, y esta es mi principal sospecha, porque ha subido muchos puestos en el ranking de market cap, que obviamente es como lo principal que uno mira o cuando está iniciando en el mundo de las criptomonedas y por ahí no tiene muy en claro cuáles son las características técnicas detrás de cada moneda. Como nosotros bien sabemos, el market cap no es un indicativo que debamos seguir a ciencia cierta y estamos lejos de decir algo como el mercado ya decidió. Que Solana esté hoy en ese puesto no significa que vaya a estarlo dentro de 5, 10 o 12 meses y mucho menos de acá a varios años. Pueden pasar un montón de cosas. Y como vamos a ver en el episodio de hoy, esto tiene para rato. Hay mucho hilo para cortar, o mucha tela para cortar, mejor dicho. Y obviamente, bueno, queremos también que después nos digan qué les pareció este episodio. Sí, entonces, si quieres empezamos directamente yendo al grano. Solana lo creó Anatoly Yakovenko. Un poquito ruso el nombre, ¿no? Sí, perdón si lo pronuncié mal. Me perdone la comunidad. Y básicamente él había trabajado. Sí, él es el escritor del white paper de Solana, que ahora lo vamos a hablar, el tema del Proof of History. Y también trabajó en Qualcomm. Dato interesante. Sí, como puede tener que ver un poco con relativamente importante en el mundo de la informática por el rol que tienen las innovaciones, especialmente porque mucho de lo que desarrolla se incluye en muchísimos de los dispositivos que usamos. Es decir, es una persona con un background técnico. Aclaro, no sé exactamente qué es lo que hacía en Qualcomm, ¿no? Porque también el que limpiaba los pasillos laburó en Qualcomm, pero evidentemente tuvo algún tipo de rol técnico. Y dicho sea de paso, me llama la atención que siempre estos tipos son rusos, ¿viste? Hay un montón de los que desarrollan redes de Proof of Stake o nuevas tecnologías que son rusos. No solamente el creador de Ethereum o principal co-creador de Ethereum, que sería Vitalik Buterin, sino que Anatoly Yakovenko, que dicho sea de paso, no estoy seguro que sea ruso, pero el apellido es ruso. O incluso, por ejemplo, el hermano del creador de Telegram, que es Pavel Durov. Bueno, él es el creador del protocolo MT-Proto y el principal autor del white paper de TON, Telegram Open Network, que nosotros en algún futuro vamos a hacer algún episodio sobre esto porque nos lo han pedido, pero no creo que la conclusión sea muy diferente a la que vamos a sacar hoy para en el día de hoy para Solana. Una de las principales características de Solana es que se lo vende como la tecnología más escalable que existe. ¿Es ucraniano? Ucraniano, sí. Ofendió muchísimo. Totalmente. Cuando le dije que era un ruso. Te acaba de banear Yakovenko, te baneó, total. Bueno, me acaba de retirar la visa para Ucrania Zelensky en este momento. Ahora, todos sabemos, gracias a esto, que Solana debe ser una red de financiación para Ucrania. A partir de ahora no me queda. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. No, volviendo en serio al tema de hoy. Solana se la vende como una red que es extremadamente escalable y muy, por así decirlo, capaz de procesar un gran volumen de transacciones. Tanto es así que hablan de supuestamente un número de entre 50.000 y 710.000 transacciones por segundo. El tiempo entre bloque, que no existe tal cosa como bloque en la red de Solana, pero ya vamos a entrar más en detalle, es de aproximadamente 400 milisegundos. Para compararlo, por ejemplo, en Ethereum es de 10 segundos, aproximadamente el tiempo entre bloque, 7-10 segundos, y en Bitcoin Cash es de aproximadamente 10 minutos. Entonces,
esto vendría a ser a seguir un poco la idea de que, bueno, menos tiempo entre bloque, mejor, porque más rápido, porque por alguna razón sí, ¿no? Bueno, esto tampoco es tan así. Después, también la idea de Solana es ser una red que compita con Ethereum en contratos inteligentes y que tiene bajos fees. Al día de hoy no sé exactamente cuáles son las fees de Ethereum, de Solana, sí sé que son considerablemente más bajos que los de Ethereum, pero no puedo encontrar un número confiable y único. Entonces es como que en las fuentes que consulté no había una información única. También por la forma en la que funciona seguramente esto debe tener bastante variabilidad. Sí, y bueno, otra cosa, creo que también el bloque tan pequeño tiene un poco que ver con esto de Proof of History. Tan poco tiempo puede tener que ver con esto de Proof of History. Obviamente es Proof of Stake y tiene bajo fees. Y un poco la idea, esto en Proof of History hay un montón de videos en YouTube que lo explican. Tiene mucho que ver con Proof of Stake, porque lo que le agregas como una variable adicional con el tiempo, usan como timestamps. Eso es similar a Bitcoin, pero es como, porque el Proof of Stake en general la elección del validador es aleatoria. Bueno, en el caso de Solana es aleatoria, pero es como predefinido, como que lo sabes con anticipación. Es como que los bloques ya están... Ellos simplemente validan las transacciones. El resto ya está completado con anticipación. Por eso pueden hacerlo tan rápido y los bloques dan poco tiempo. O no, una cosa así. Sí, esto no significa que todo salga bien, por así decirlo. Sí, todo salga bien, sí. Básicamente tiene unas consecuencias que no es que sean impredecibles, pero tenés que saber antes de utilizar la red. Es decir, no es lo mismo una transacción en Solana que una transacción en Bitcoin. Y esto hay que decirlo, no solamente porque son tecnologías diferentes y redes distintas, y obviamente una es modelo de cuenta, el otra es modelo de UTXO. En el caso de Bitcoin, las transacciones se agregan en bloques, ¿no? A lo largo de un periodo de alrededor de 10 minutos, y una vez que aproximadamente cada 10 minutos un minero encuentra la solución que le permite hallar un bloque válido, incluye esas transacciones en el historial de la cadena de bloques y las comunica al resto de los nodos, es decir, al resto de los mineros. Esto es el funcionamiento estándar de la mayoría de las cadenas de bloques. En el caso del Proof of History, esto no es tan así, es decir, las validaciones son concurrentes, es decir, hay muchos nodos que están procesando distintos bloques al mismo tiempo, y esto puede hacer que haya conflictos a la hora de matchar las transacciones. Porque ¿qué pasa si un nodo incluye transacciones que en un bloque o en un slot, se lo llama slot porque son slots de 400 milisegundos, y por eso no se llaman bloques, porque puede ser que un validador por alguna razón se olvide o se desconecte o lo que sea y no publique su slot. Pero ¿qué pasa si hay varios slots que tienen transacciones contradictorias? Bueno, esas transacciones fallan y se tienen que volver a hacer. Entonces, si bien son incluidas en el historial de transacciones, aparecen como fallos porque directamente no fueron procesadas correctamente por la red, y sin embargo Solana incluye eso como transacciones por segundo, cuando en realidad la transacción por segundo en Bitcoin se mide en términos de cuántas transacciones finalizadas podemos incluir en un periodo de aproximadamente 10 minutos. Sería fallos por segundo, que habría que medir. Habría que restarle los fallos por segundo. Habría que restárselo a las transacciones. Entonces, en Solana no se habla tanto de transacciones por segundo en rigor, sino que se habla de eventos por segundo. Y un evento puede estar compuesto de... una transacción puede estar compuesta de múltiples eventos, lo cual también es una trampona que hacen, porque si vos tenés que una transacción son múltiples eventos por segundo y lo que vos realmente querés decir cuando decís transacciones por segundo es eventos por segundo, y estás mintiendo, porque entonces no tenés ni 710.000 transacciones por segundo, máximo teórico, ni 50.000 transacciones por segundo, máximo probado, sino que tenés menos transacciones por segundo, las cuales cada una se compone de múltiples eventos, lo cual ya nos hace entrar un poco más en algo que a mí, cuando lo busqué, me saltó a la vista, que es que a Solana le encanta hacer marketing con la cantidad de transacciones por segundo que puede procesar. Esto de que yo dije al principio 710.000 transacciones por segundo, supuestamente es un límite súper teórico. Es decir, estamos hablando de que una red de 1 gigabit por segundo, que
está al borde de lo que hoy se puede conseguir en un servicio doméstico, por ejemplo, pero que, por ejemplo, es realista para, pongámosle, un data center, un centro de datos. Estamos hablando de un límite que puede ser de 1 GB por segundo con transacciones o eventos de 176 bytes. Si vos haces 1 GB por segundo dividido 176 bytes, te da aproximadamente 710.000 transacciones por segundo. Es decir, estamos aprovechando al máximo ese tráfico, no lo estamos usando para nada más. Entonces, es un límite teórico y hasta ahora no solamente no se ha llegado a eso ni de cerca, sino que tiende a ser bastante más bajo. 50.000 transacciones por segundo en Solana serían 50.000 por 176 bytes, que tampoco es tanto, está muy lejos de ser lo que ellos proponen como ideal. Y además, estos son pruebas que ha habido en la red, no son límites que se han sostenido a lo largo del tiempo, es decir, constantemente tenés 50.000 eventos por segundo en la red. Sí tenés, creo que entre 1.000 y 3.000, por lo que estuve viendo en los últimos bloques, pero no es algo que se sostenga tampoco de forma consistente. Y ahora vamos a hablar un poco acerca del tema de la centralización, pero más adelante, porque esto también tiene que ver. Obviamente es mucho más fácil para una base de datos y para un historial funcionar de forma centralizada, entre comillas, porque la información con la que tenés que intercambiar con los distintos pares está repartida de forma mucho más equitativa y podés confiar en el resto de los pares. Y esto es algo muy interesante porque Proof of History no solamente es Proof of Stake más tiempo, se utiliza una función especial, sino que además hacen las cosas al revés. Primero incluyen los bloques y después validan. Esto es interesante porque en el caso de Bitcoin, todas las transacciones que le llegan a los mineros las tienen que validar, es decir, tienen que verificar que las transacciones sean válidas antes de ponerla en un bloque. Bueno, lo que se hace en el caso de Proof of History es los validadores, que no aportan poder de cómputo, sino que simplemente aportan poder de validación, por así decirlo, y hacen staking, tienen que incluir transacciones, incluyen las transacciones que quieren y después verifican las transacciones de los otros validadores. Lo hacen después del hecho. Por eso puede ser que haya tantas transacciones que fallen, que se cuentan como transacciones por segundo o eventos por segundo, y también por eso puede ser que haya tantos conflictos entre distintas transacciones. Lo cual obviamente complica el mecanismo de seguridad, porque si vos estás validando después de incluir en un bloque, entonces el historial de transacciones no es un registro fiable de todas las transacciones que ocurrieron, sino que es un registro hipotético y nosotros igualmente tenemos que ir a procesar transacción por transacción. Es decir, esto no te salva de implementar otras estrategias de escalabilidad que no sean simplemente meterle más velocidad a internet, porque no es así la cosa. De hecho, si querés, Jan, puedo ir un poco más en detalle sobre cómo funciona el Proof of History, porque ya que... Avanzó. Perfecto. Proof of History es, como ya dije, Proof of Stake con la variable adicional. Usa estampas de tiempo y esto es similar, como dijo Jan, a Bitcoin. La idea, obviamente, es evitar que los nodos tengan que ponerse de acuerdo porque no tienen tiempo de coordinar bloques de 400 milisegundos, es demasiado poco. Es decir, ya incluso el ping que puede haber entre dos nodos puede ser mayor que eso. Entonces, se asignan slots en los cuales el nodo realiza las validaciones o incluye las transacciones que va recibiendo en ese momento. Los validadores ponen una estampa y adjuntan una prueba de tiempo. Esta prueba de tiempo es una prueba que se conoce como Verifiable Delay Function, que es una función criptográfica que lo que hace es probar que pasó un determinado tiempo o un retraso que sea verificable en la evaluación de su resultado. Esto es parecido a lo que sería Proof of Work en Bitcoin, pero no es exactamente Proof of Work. O sea, sí tenés que demostrar que existe un trabajo, pero este trabajo no es variable con el tiempo. Es decir, no es que si hay más validadores aumenta aumenta la rapidez de los CPUs, vas a necesitar hacer más pruebas durante más tiempo, sino que es lo mismo. Me hace acordar más a lo que es la dificultad de Nano. No sé si recuerdan, en el caso de Nano es Delegated Proof of Stake, pero cada persona cuando hace una transacción tiene que adjuntar una prueba de trabajo. Entonces, de alguna manera, la prueba de trabajo se distribuye entre todos los usuarios de la red. Bueno, en este caso es parecido. Los validadores tienen que adjuntar una prueba de trabajo que ellos la llaman prueba de tiempo. Lo que hacen ellos es agarrar una cadena aleatoria de texto y ponerle varias veces el algoritmo SHA-256 encima.
creo que alrededor de 3.200.000 veces aproximadamente. Y con eso ellos prueban que pasó una determinada cantidad de tiempo. ¿Cuál es el problema de utilizar la función SHA-256? Es que hoy en día tenés ASICs o elementos extremadamente especializados que logran hacer esa función de forma ultra rápida. Entonces estamos hablando de que probablemente tardan menos de lo que deberían tardar para crear ese slot o ese bloque e incluirlo en la cadena de bloques. Y además lo que hacen es implementar algo que se denomina, ellos lo denominan Optimistic Concurrency Control. Es decir, que se confía previamente en los bloques propuestos por los demás validadores hasta que se demuestre lo contrario, es decir, hasta que se verifica como falso. Lo que te puede producir esto es que si tu nodo, por así decirlo, tiene que procesar una gran cantidad de transacciones, porque igualmente, aunque vayas validando los bloques al mismo tiempo, igualmente vos después tenés que volver hacia atrás para procesar todas las que ya se incluyeron, esto igualmente te genera un backlog que no estás resolviendo con meter más bloques más tiempo. Y lo que significa es que vos, como usuario, no podés confiar en que tu transacción, por más que tenga varias validaciones encima o varios bloques encima, esté realmente verificada y se asegura, porque eventualmente la red podría detectar un problema con tu transacción y removerla en caso de que sea necesario. Y además, bueno, los validadores son elegidos mediante un proceso de Proof of Stake en proporción a las monedas que tengan bloqueadas. Pero hay un caveat, hay una condición, hay un asterisco en esto. Los validadores, además de validar, tienen que pagar un fee diario de aproximadamente 1,1 Solana, que al día de hoy equivalen a aproximadamente $100. Estamos hablando de que para ser validador no solamente tenés que aportar el equipo, la conexión a internet y, bueno, básicamente el servidor, sino que además tenés que pagar alrededor de, al día de hoy, $3.000 por mes. Es decir, esto está lejos de ser la idea de, bueno, todo el mundo va a tener un nodo ultra ligero en su casa y todo el mundo usamos Proof of Stake, así cualquiera puede tener un nodo. La realidad es que no es así. En este caso, ser un validador en Solana es una tarea especializada y hay que ver realmente si los incentivos están para que cuando no exista más inflación, en el caso de Solana, va a poder seguir existiendo en la red a futuro. Pero bueno, eso ya tiene más que ver con el hecho de los incentivos, el modelo de incentivos de Solana, que ya vamos a hablar de eso. Sí, por otro lado tenemos los contratos inteligentes, están hechos en Rust. Es algo distinto a lo que se está acostumbrado con Solidity en Ethereum. O sea, ese efecto de red no se mantiene, que sí lo tenés en otras redes como, o sea, Binance Smart Chain, Polygon, todas estas otras, que aprovechan el efecto de red con los desarrolladores y todo que ya tiene Ethereum, sino que tuvieron que construir otro distinto utilizando Rust. Hoy es la quinta moneda con más liquidez en DeFi. Lo cual no es malo, O sea, evidentemente ha conseguido lograr. Lo han conseguido, sí. Sí. Ha llegado a tener una cierta economía encima, con cierta actividad. Lo que sí, obviamente, no confiaría tanto en un contrato inteligente sobre Solana, no por el hecho de que no sea seguro, porque Rust es un lenguaje de programación, es excelente para hacer cosas bajo nivel y eventualmente, digamos, hacer cosas, digamos, con gran seguridad de memoria y demás. Pero lo que me pasa con esto es que constantemente puedes estar fallando transacciones. Una red que supuestamente puede procesar muchas. Entonces, ¿qué pasa si las transacciones que vos haces dependen de otras transacciones? O necesitas crear un contrato inteligente que depende de varios eventos ocurriendo en simultáneo al mismo tiempo y alguno de ellos falla. O sea, podrías estar intentando varias veces resolver esa falla hasta que eventualmente ocurre. En cambio, en el caso de Ethereum, si vos tenés la garantía de que pagaste una suficiente tarifa, por lo menos, sabes que entra. Y no vas a tener un problema. En el caso de Ethereum, los problemas pueden ocurrir en el momento de que no pagas una tarifa lo suficientemente alta y tu ejecución se queda por la mitad en el contrato. Sí. Esto es así, ¿no? Porque en el caso de Ethereum también tenés transacciones que fallan. Lo cual obviamente no es una ventaja, es una desventaja tremenda. Pero por la forma en la que funciona Ethereum tiene sentido. En el caso de Solana supongo que será algo similar, pero estamos hablando de un gran número de transacciones que fallan. Sí. Por otro lado, lo menos tenemos... en Bitcoin funcionan todas las transacciones. Sí. Por otro lado tenemos, si quieres, algo también... Esta es otra parte negativa de Solana, que es el tema de, ya yendo a los tokenomics, el preminado, obviamente, ¿no? La fundación cuando anunció
Solana. Básicamente la mitad de las monedas se lo quedó el equipo de desarrolladores, la fundación. Ahora vamos a ver quién se quedó qué. Pero más o menos es la mitad de todas las monedas. Lo cual ya de por sí te garantiza el más del 51%, o sea, el control de la red, ¿no? Porque si vos tenés el 50% y preminaste, ya estás minando, o sea, ya estás validando, entonces estás haciendo staking, entonces estás ganando monedas, así que tenés ya más del 50%. O sea, si vos tenés el 50% y pusiste en staking, ya, aunque ganes una sola vez, ya tenés más del 50%. Entonces el control de la red. Básicamente la distribución fue algo así. El 15,86% se lo llevó la ronda de inversores de inversiones semilla. El 2,63% se lo llevaron los inversores de la venta fundadora. El 5,07% los inversores de la venta validadora. El 1,84% los inversores en la venta estratégica. Vaya a saber qué es eso. El 1,6% los inversores de la subasta pública. El 12,5% los miembros del equipo. El 12,5% la Fundación Solana. Y el 38% un fondo comunitario de reservas gestionado por la Fundación Solana. Algo así. Es decir, con esto vas a estar subsidiando, van a estar subsidiando un montón de, sí, imagino, desarrollo y demás. Pero existe una fundación que al día de hoy controla el desarrollo, la emisión y además un fondo en el cual todo el mundo apunta. Esto ya lo hablamos cuando hicimos la crítica al IFP, en el caso de Bitcoin Cash, cuando hablamos también de eCash y demás. Esto es algo que pasa siempre, o sea, todas las miradas alrededor de Solana se orientan a, bueno, comer de ese fondo. Sí, tenemos el episodio número 2 también, una obra de arqueología, que se llama La criptoeconomía dirigida. Y ahí tenés un poco también sobre todas estas cosas, cómo hacen preminado para... O en realidad lo que hacen es diluyen, ¿no? Obviamente parte de todo esto se ha vendido ya, está en circulación en el mercado, pero eso lo que genera es devaluar las monedas de todos para hacer algo puntual. Eso es una economía dirigida, básicamente. Sacar recursos de todos y lo usas para algo, lo mismo que hace el gobierno. Cobra IVA para hacer algo. Bueno, le saca a todos de alguna forma y lo pone. Exactamente lo mismo. Es inflacionario. O sea, sí, la única diferencia que rescato de eso es que al menos... Sí, es voluntario, sí, obvio. Es voluntario, exactamente. O sea, ya sabes sí, que estás entrando en ese sistema. Sí, son las reglas de juego, sí, total. Solana es inflacionario, o sea, hasta el infinito y más allá. La inflación actual es del 5.549, o sea, el 5.55%. Y va a llegar a ser el 1%, 1,5%. Entonces la inflación es perpetua en 1.5%. Por otro lado, hasta que esto se modifique. Porque sí, lo que sucedió es que originalmente Solana tenía obviamente un número fijo de monedas. De ahí digamos que se reparten, si no podríamos estar hablando de estos porcentajes. Pero se aprobó un esquema de inflación que iba a empezar en el 10% y iba a bajar paulatinamente a lo largo de 10 años, o un 12,5% anual, iba a ir bajando hasta el 1,5% y después debería quedar así. Pero ¿qué impide, por ejemplo, que una mayoría vote por un esquema de inflación tinto o variable? Es decir, no tenés una garantía criptográfica ni segura ni de parte, obviamente, del incentivo de que esto vaya a ser así para siempre. O sea, podés estar comprando Solana hoy y el día de mañana de golpe la inflación es 5% anual porque hay que financiar nuevos proyectos, por ejemplo. Entonces, sí. En eso es algo que deberías tener presente a la hora de pensar en esta tecnología como una alternativa a lo que sea. Sí, mira, eCash arrancó con un 8%, lo quieren subir al 32%, una cosa así. Es una locura. Otra moneda que lo... del bloque. Sí, y además querían sacar que era con 10% de los fees. O sea, van agregando capas de costos extra. Hay más cosas que hacer, entonces van agregando impuestos arriba. Es lo mismo que hace el gobierno. Porque en por otro lado, son un gobierno solamente quien escala
Y lo que pasa es Sí, que sí, es al un ser sistema de privado eso gobernanza. colapsa. Es un sistema de gobernanza, Sí, sí. es real, pero eso termina colapsando porque es insostenible. El gobierno se puede sostener de forma violenta, pero estos sistemas colapsan porque, en el caso de eCash, no tenés una base de usuarios que te soporte ese nivel de uso y además no tenés unos mineros que estén incentivados económicamente a hacerlo. O sea, los mineros se van a otro lado, no tienen la obligación de estar con vos, como si en el caso del Estado, por ejemplo, que estás ahí, o sea, vivís ahí y capaz que no te podés ir, ¿viste? Entonces tenés que sí o sí pagar los impuestos, tenés que sí o sí pagar el IVA. Sin embargo, en este caso, lo que te termina pasando es que la tecnología no aguanta y es como los exchanges cuando quiebran y no tienen un banco central que los rescate. Se van a la lona, o sea, se pierde todo. En el caso, por ejemplo, de Solana, no digo que sea idéntico, pero me hace acordar, por ejemplo, a cuando, por ejemplo, falló Terra Luna. ¿Qué pasó? Bueno, desapareció el dinero, falló el algoritmo, el valor se fue a cero y no había rescate. Entonces, en el caso, por ejemplo, de una inflación infinita, también eventualmente el valor de la moneda tiende a cero, porque la inflación hace que la moneda tienda a valer cero. Sí. Sí, más rápido, más lento, tiende a cero. Claro. Sí. O sea, en realidad la cantidad tiende a infinito, digamos. Claro. O sea, la oferta. Más despacio que... tiende a infinito. Sí. Es verdad que un 1% de inflación anual, si ellos lo piensan, es distinto a un tail emission fijo que un porcentaje de inflación anual. Porque el porcentaje de inflación anual es anual respecto a la cantidad de monedas ya emitidas. Sí, el tail emission, el proporcional va cayendo. O sea, la inflación tiende a cero. La emisión tiende a infinito, pero la inflación tiende a cero. En el caso de una inflación fija, la emisión tiende a... O sea, el 1%, 1,5% de este año es menos que el 1,5% del año que viene, es menos del 1,5% dentro de 10 años. Esto es algo que por ahí no parece que es lo mismo, pero no lo es. O sea, es preferible, a mi parecer, la tail emission que tiene Monero que esto. Sí, es una tail emission fija. Sí. Claro, por otro lado, emission Solana, fija en el caso de Monero. Esto es inflación fija. Es decir, el 1,5% y se va componiendo año tras año. Por ejemplo, si tengo 100 monedas y emito 1,5 más, tengo un 1,5% de inflación. Bueno, el otro año voy a tener, para tener un 1,5% de inflación, emitir el 1,5% de 101,5, que ya es más. Y esto, el 1,5 en 20 años se compone rapidísimo. O sea, te duplica fácilmente la base monetaria. Sí. Entonces, también ellos tienen un sistema para compensarlo, un poco esto, que es la quema, básicamente. En su momento se quemaban todos los fees y ahora se quema la mitad. O sea, de los fees que paga la gente por usar la red, la mitad va a los validadores y la otra mitad se quema. Esa es como la forma que tienen de compensar. Que funciona si hay mucha actividad. No, es un poco eso. Si hay mucha actividad, funciona. Como pasa en Ethereum, que tenés periodos de que hay menos monedas que antes porque tenés quema. Pero dependés absolutamente de la actividad de la red. O sea, si no hay actividad de la red, empezás a sumar monedas a la cadena de bloques. Y si hay, puede llegar a decrecer. Entonces, es un poco dependiente de eso. Al igual que Bitcoin es dependiente también de la actividad de la red para sustentarse a largo plazo, ¿no? Ambos son. Entonces, lo que pasa es que es menos... o sea, en Bitcoin, por ejemplo, depende 100% de la actividad de la red en un determinado momento. Acá es como que tenés inflación, o sea, dependés como de la gente que ahorró la moneda y al mismo tiempo dependés un poco de la actividad. Es como que se comparte un poco el peso, me parece. Claro, lo que me parece interesante es que esto lo hayan agregado después y no antes. En la investigación que yo hice, originalmente los fees iban directamente a quema. Entonces uno pensaría, bueno, entonces ¿cuál era el incentivo de los validadores? Y por otro lado, ¿para qué estaban los fees? Es decir, simplemente para eliminar monedas de circulación. Y parece ser que era así. Y que obviamente el financiamiento de los validadores era justamente esta inflación. O al menos hasta que la incluyeron. Porque este esquema de inflación es algo que, tengo entendido, no era parte del plan original. Entonces, eventualmente, digamos, estamos hablando de una moneda que nació con un rol de subsidiar la actividad inicial hasta que empieza a tomar velocidad con un nuevo mecanismo de consenso que es
es el denominado Proof of History. Que ojo, no estoy diciendo que falle tanto como otros, pero simplemente me parece que hace ruido por un par de lados y que no necesariamente por ser distinto es mejor, o por ser Proof of Stake con tiempo resuelve todos los problemas que tiene Proof of Stake. Simplemente es como que, bueno, ellos quieren decir somos más escalables, pero creo que en definitiva los problemas de escalabilidad que tienen son idénticos a los que tiene Ethereum. Es decir, si no resolves los problemas de estructura de base, y en el caso de Ethereum no era simplemente una cuestión de agrandar el espacio en bloque o permitir más transacciones por segundo. Sí es cierto que en Solana se permiten más transacciones que en el caso de Ethereum, o sea, no tenés un límite fijo al tamaño de los slots, como lo llaman en Solana, que serían los bloques, pero al menos no estás resolviendo problemas fundamentales que tienen que ver con cómo escala el software con el hardware y cómo vas a hacer para almacenar una creciente cantidad de transacciones o eventos. Sí. Por otro lado, bueno, para cerrar un poco, Solana es una combinación entre Proof of History, este sistema de validación, y Proof of Stake. Otra de las cosas que dicho sea de paso, si les interesa, Solana, tenemos un episodio hablando de Proof of Stake, sobre los problemas y por qué nosotros consideramos que en casi cualquier caso es inferior a Proof of Work para una criptomoneda, ¿no? Sí. Una cosa que en general uno se entera sobre todo de las novedades de Solana. O sea, si no sos parte de la comunidad de Solana, te enteras de las novedades, te enteras de Solana cuando se cae la red. O sea, cuando hay una interrupción en la red, que esto pasa. Por ejemplo, en septiembre de 2021, pasa más seguido de lo que parece. Hubo 17 horas que se cayó la red y provocó una caída del 16% diciembre de 2020 también se cayó por 6 horas de la moneda. Sí, se cae todo, se cae bastante seguido. 17 horas, imagínate estar 17 horas sin poder usar dinero. Imagínate si toda la economía global dependiera de Solana, estás 17 horas sin dinero. Obviamente habría mejor infraestructura, pero no. Estas cosas no deberían poder pasar. Una cosa, por ejemplo, en Bitcoin te puede pasar que tarda un bloque. Eso es lo máximo que te puede pasar. Pero como tenés 0conf, puedes seguir usando la red. Ahora que se caiga la red, literalmente, es otra cosa. Otro dato directamente es que no se pueden incluir transacciones nuevas que no hay ningún validador en línea. Es decir, ¿qué tiene que pasar para que se caiga la mayor parte de los validadores? O por ejemplo, si los slots están asignados a un número de validadores, porque se preasignan, ¿qué pasa si los validadores no están en línea en los momentos en los que vos necesitas usar esos slots? Sí, ahí ya tenés tiene un slashing seguramente. Pero ahí ya estás implementando el problema. Evidentemente no impidió que esto ocurriera. O estaban todos ejecutando el mismo software con el mismo bug, que es posible que haya sido algo así de ese estilo. Todo el mundo tenía el mismo bug en el software, entonces tampoco. Pero pasa demasiado seguido, o sea, ya que pase más de 2 veces es una locura y pasó muchas veces en el caso de Solana. Sí, nosotros nombramos estos casos específicos, pero busquen en red internet, de Solana pongan, se cae en Google. O en cualquier buscador. O interrupción Solana, una cosa que te aparece un montón. Van a encontrar un número de historias. Sí, otro dato es que 19 nodos controlan más de 1/3 de todo el Proof of Stake acumulado. Lo que, prácticamente muestra es una centralización. Obviamente muchos de estos deben tener que ver con el preminado que tuvo Solana, de ese 50% de preminado. Lo cual, es una muestra claramente de que estos ya son problemas de Proof of Stake, digamos. Sí. Per se. Otra cosa, igualmente también que no es menor, es que Solana ahora mismo y durante todo el desarrollo y hasta, todo este tiempo, siempre estuvo en beta. O sea, está en beta y estuvo en beta hasta ahora. No es una red que ellos consideren terminada. Entonces, se considera un experimento. ¿Qué significa esto? ¿Que van a lanzar un Solana definitivo, por así decirlo, en algún otro momento? No lo sé, no sé exactamente qué es lo que planean, pero de igual manera esto se considera, digamos, una prueba. Entonces se justifican en las caídas con que, entonces, como esto es una prueba, está en beta, puede fallar. Nadie haga nada serio, ¿viste? Sin embargo, hoy está quinta por market cap, lo cual es una locura porque quiere decir que hay mucha gente que se está invirtiendo en esto. También es fácil diluir el market cap cuando tenés muchas monedas preminadas, porque simplemente vendés una parte minúscula de ellas, que es lo que se hizo, o por lo menos una parte menor al total. Como están todas en circulación, las que cotizan y las que
sobre las cuales se fija el precio se multiplican por el total de el supply, que no necesariamente es lo que hoy en día está disponible. Pero bueno, eso más que nada como para que se tenga en cuenta y a la hora de realmente rankear lo que está en el market cap, ¿no? Por otro lado, no caer en esa idea falsa de decir, bueno, el mercado ya habló o el mercado ya decidió. Ya habló. Hay muchas cosas para entender exactamente. Ahora bueno, viene la parte más interesante. ¿Cómo se compara Solana con Bitcoin tal cual lo diseñó Satoshi Nakamoto? Yo creo que acá viene la parte más interesante, porque primero, obviamente, Solana es Proof of Stake y Proof of History, que no digo que no sea interesante para ciertos casos de uso, pero al menos en este caso puntual creo que queda corto respecto a Proof of Work y el modelo de Satoshi, por lo menos en cuanto al historial de transacciones refiere. Nosotros, gracias a Satoshi Nakamoto y cómo pensó Bitcoin, podemos asegurar que una transacción ocurrió en el pasado y que esa transacción siempre fue válida. Entonces, si una transacción fue incluida en un bloque es porque fue aceptada en la red y tenemos formas criptográficamente rápidas de demostrar que esa transacción existe y que fue válida, que cumplía en ese momento con las reglas de consenso y que las cumple hoy. Entonces, yo creo que ya tenemos una gran ventaja con respecto a Solana, que significa, o sea, que tiene esta eficiencia al menos a la hora de validar transacciones que son concurrentes. Otra cosa que también me parece positiva de Bitcoin es que, por lo menos como fue diseñado por Satoshi Nakamoto, es súper escalable. Y también escala, obviamente, no solamente con el hardware, sino además con las nuevas optimizaciones de software y lógicas que se van haciendo. Es decir, software que funciona mejor para un hardware que funciona cada vez mejor. Obviamente no con tanta rapidez como antes, porque la aceleración, digamos, del hardware hoy en día no es tan rápida como lo era hace capaz que 20, 30 años, pero sigue mejorando. Y el software, si va mejorando y va acompañando, puede soportar una red amplia. Además, estamos hablando de que en ambos casos estamos prácticamente con validadores o mineros que son técnicos especializados. Entonces, ya que tenemos una red con personas especializadas operándola 24/7 para que no se caiga, y vamos a confiar en una versión que sea escalable, que sea segura y que sea, digamos, que tenga un mecanismo de consenso probado como lo es Proof of Work por encima de Proof of History. Porque sí, Bitcoin es escalable, Bitcoin funciona y Bitcoin puede escalar para esa cantidad de transacciones por segundo. No, capaz no hacemos esos comentarios tan desopilantes como los que hace la gente de Solana, que están llegando al borde de lo teórico, pero sí decimos, sí, Bitcoin puede escalar a millones de usuarios, puede escalar a miles de transacciones por segundo, decenas de miles de transacciones por segundo, y eventualmente a las que sean necesarias. ¿Por qué? Porque el mecanismo de consenso funciona, las transacciones se validan de forma concurrente en todos los nodos al mismo tiempo, y los bloques se publican porque existe una competencia entre los nodos. Y algo que me parece interesante es que ya podríamos hablar más en detalle acerca de la escalabilidad de Bitcoin, como lo hemos hecho en otros episodios, pero por ahí iremos más al hueso del asunto. Pero hay un montón de optimizaciones que se pueden hacer en el caso de Bitcoin que todavía no se han hecho, pero que se está trabajando, que eso significa que podemos llegar a límites que todavía incluso no hemos llegado. Y cuando hablo de Bitcoin, obviamente me refiero a Bitcoin Cash, ¿no? Entonces, sí, tenemos un Bitcoin es episodio extremadamente llama escalable. Satoshi tenía razón, Bitcoin Cash escala. Bitcoin escala. Lo recomendamos. Sí. Bueno, y ahora la pregunta para ustedes. Si creen que Solana... ¿Qué consideran las ventajas y desventajas de Solana? ¿Consideran que nos omitimos algún punto importante de Solana? ¿A favor o en contra, no? Totalmente... puedan decidir ustedes. Y no sé si Leo tenés algún último comentario o algo que quieras agregar. Sí, una sola cosa, que era algo que casi me estaba olvidando, que no veo a Solana reemplazando el caso de uso de efectivo digital. Sí lo veo por ahí para ciertos contratos inteligentes, pero lo mismo, o sea, mucho de lo que dijimos hoy en día de Solana aplica también para otras redes que son similares, que son Proof of Stake, como Elocuente y demás. No siento que Solana venga a competir realmente con Bitcoin en el sentido de que venga a reemplazar el caso de uso de efectivo como capa principal y después bueno, ir construyendo cosas encima, sino que viene a puntualmente tratar de resolver un problema concreto para un tipo de red específica, que es contratos inteligentes, y tratar de ser como un Ethereum killer, que es lo que buscan todas estas redes, no solamente Solana, sino otras redes alternativas, que con estructuras similares, con distintos modelos de consenso o distintas tecnologías, buscan de alguna manera reemplazar el lugar que hoy en día tiene Ethereum en el mundo cripto. Para mí está lejos de lograrlo, creo que Ethereum tiene mucho para dar, y creo que tampoco reemplaza bien
el caso de uso de efectivo electrónico. O sea, yo no veo gente haciendo pagos con Solana y creo que no hay ninguna o prácticamente Ellos ninguna lanzaron billetera un Solana Pay, que es una especie de plataforma para poder aceptar Solana, Ujú. pero funcionaba con USDC. La idea, claro, por eso USDC creo que lo había elegido como su red nativa o una cosa así a Solana. Interesante. Porque querían usarlo para pagos, pero a través de stablecoins. Digamos. Claro, pero no lo veo como a la gente interesada en decir, ni a la comunidad de Solana, ni a gente de la comunidad de cripto en general, interesada en hacer pagos con este tipo de monedas. Sino como que en ese sentido Bitcoin Cash todavía tiene muchísimo que demostrar y es, creo yo, la mejor alternativa que tenemos hoy en día para ese caso de uso, que es el que a nosotros personalmente nos interesa, porque una vez que ganaste en el mercado del cash, vas a sentar las bases de todo. Y bueno, tenemos muchos episodios en los que hablamos de esto, así que los invitamos a recorrer el canal, recorrer el feed del podcast y escuchar algún episodio cuyo título le llame la atención, porque realmente hay un montón de cosas que se pueden hacer una vez que el efectivo es dominante. Sí. Así que bueno, chicos, ya saben, suscríbanse, den like, compartan. Tenemos un Patreon, tenemos un grupo privado para los que pueden elegir los mismos planes de Patreon, pero darlo por privado, en Telegram.